Características generales de los grandes grupos. Entre las primeras clasificaciones taxonómicas de que se tiene noticia, destaca la de Aristóteles. Aunque en esta clasificación estuvo vigente casi 2 milenios, resultó muy insuficiente aún para los organismos que entonces se conocían. Con más razón para los que se conocieron después, especialmente los microscopios, que empezaron a ser estudiados una vez que se tuvieron los medios adecuados para ello. Cuando comenzó la observación de los microorganismos, hubo que hacer consideraciones especiales en cuanto a la ubicación en los dos reinos propuestos por Aristóteles, ya que los organismos recién conocidos presentaban algunos casos características de ambos reinos, o definitivamente no encajaban en ninguno. Se observaron organismos unicelulares fotosintéticos, con flagelos o cilios, para su desplazamiento. Por ser fotosintético, quedarían incluidos en el reino de las plantas, pero por el movimiento de desplazamiento, podían agruparse en los grupos organismos del reino animal. De igual manera, se observaron la estructura primitiva de las bacterias, en las cuales no hay presencia de un núcleo verdadero, ni de diversos organelos que son comunes en las células que formaban a la mayoría de los seres vivos. Y esto sirvió para reformular los conocimientos desde ese entonces. En 1937, A. Canton propuso el término procariote para designar organismos como las bacterias y eucariote para los de estructura celular más evolucionada, que sí tienen núcleo y mayor diversidad de organelos. En 1866, Ernest Haeckel propuso el establecimiento del reino protista, para agrupar a los organismos que no embonan exactamente ni en el reino animal ni en el vegetal, o mejor dicho, que presentaban características de ambos. A partir de estos hechos, la clasificación taxonómica de los seres vivos se definió y surgieron otros nuevos reinos. En 1969, R. Whittaker propuso una clasificación de 5 reinos: el reino Monera, para bacterias y algas verde-azul, o cianobacterias, por su estructura primitiva carente de núcleo. Reino protista, para organismos eucariotes, fotosintéticos y no fotosintéticos, algunos multicelulares, pero principalmente unicelulares. El reino fungi, para hongos que hasta entonces se clasificaban como vegetales, a pesar de ser organismos heterótrofos. El reino plantae, para organismos pluricelulares fotosintéticos. El reino animalia, para organismos pluricelulares heterótrofos. En 1970, Carl Weiser aclara que las bacterias que se ubican en el reino protista corresponden a 2 tipos fundamentalmente distintos, 2 ramas diferentes, según lo afirmó Carol Bull, quien al comparar las secuencias génicas de ambos tipos encontró coincidencia en al menos de la mitad de los genes, lo cual denota una relación evolutiva no cercana. La clasificación de los 5 reinos propuesta por Whittaker fue modificada a 6, pues los 2 tipos de bacterias que él ubicaba en el reino Monera pasan a constituir cada uno por su parte un reino separado. Esto es, el reino Eubacteria y el reino Archaeobacteria. Reino Archaeobacteria. Son bacterias de estructura celular procarionte anaerobios. A diferencia de las eubacterias, las bacterias de este reino carecen del polisacárido peptidoglucano en la pared celular. Muchos miembros de este reino sobreviven a condiciones muy similares a las que deben de haber existido en la Tierra primitiva cuando se constituían las primeras formas de vida, como ausencia de oxígeno, agua salada, altas temperaturas, etc. Algunos ejemplos de miembros de este reino son: bacterias productoras de metano. Habitan diversos ambientes sin oxígeno, desde el aparato digestivo humano hasta zonas pantanosas y depósitos de aguas negras. Son aerobios estrictos y producen metano en el proceso de reciclar la materia orgánica. Halobacterias extremas. Son bacterias heterótrofas que viven en ambientes de soluciones salinas saturadas. Termófilas extremas. Se desarrollan en ambientes acuáticos de altas temperaturas, hasta 110 grados centígrados con pH ácido. Reino Eubacteria. Son organismos microscópicos unicelulares de estructura celular procarionte, es decir,
crecen de un núcleo verdadero y de la mayoría de los organelos celulares, como guacolas, mitocondrias, lisosomas y otros organelos membranosos. Su pared celular está compuesta de un polisacárido complejo llamado peptidoglucano. Este reino comprende la mayoría de las bacterias más conocidas, las que desempeñan un papel de mayor importancia dentro del ecosistema. En él están organismos más numerosos, como las bacterias, las cuales desintegran la materia orgánica que se reintegra al ecosistema y puede reutilizarse. En el reino de bacterias se ubican, por ejemplo, bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico, por lo cual los demás seres vivos lo pueden usar en la formación de proteínas. Las cainobacterias son eubacterias fotosintéticas que contribuyen a la producción del alimento y del oxígeno que se libera al medio. Muchas bacterias viven en una relación de simbiosis con otros organismos. Por ejemplo, que el intenso y grueso humano suele habitar una flora bacteriana que al cambio de alimento y espacio colabora en la recuperación de la circulación sanguínea de diversas sustancias como vitaminas y minerales, que de otra manera serían expulsadas del cuerpo. Por su capacidad para desintegrar la materia orgánica, algunos tipos de bacterias se usan en el tratamiento de aguas residuales y para descomponer desechos sólidos en rellenos sanitarios. Asimismo, se utilizan para degradar las toxinas y limpiar el ambiente contaminado. Las bacterias realizan funciones muy diversas, como a continuación vamos a ver. Enterobacterias. Algunas, como Escherichia coli, viven en el intenso grueso del ser humano en una relación de simbiosis. Algunas cepas son patógenas. Una especie de salmonela provoca una forma de intoxicación cuando el alimento está contaminado. Otra especie provoca la fiebre tifoidea. Rizobacterias. Las bacterias de la especie Rhizobium fijan el nitrógeno atmosférico que ubican en nódulos en las raíces de las plantas leguminosas, como frijol, chícharo, garbanzo, también una relación de simbiosis. Espiroquetas. Son bacterias en forma de espiral que se desplazan agitando un flagelo o filamento. En este grupo se clasifica el Trepomena pilidium, que en el humano causa sífilis. Cianobacterias. Son bacterias fotosintéticas que ubican lugares acuosos o provistos de alto grado de humedad. Anteriormente eran clasificadas como algas por los pigmentos fotosintéticos que tienen de la denominada algas verde-azul. Actinomicetos. Este grupo de bacterias es especialmente importante, pues varias especies producen antibióticos como tetraxiclina, streptomicina, eritromicina y cloranfinocol. Bacterias acidolácticas. Son utilizadas en procesos de elaboración de alimentos porque producen la fermentación láctica para elaborar yogurt, diversos tipos de quesos y otros derivados lácteos. Micobacterias. Tienen forma de bastones delgados. En este grupo se ubican las especies que provocan la tuberculosis y lepra. Streptococos. Son bacterias de forma esférica que se agrupan en cadenas largas. Algún tipo de ellos se localiza en el tubo digestivo humano. Pueden provocar caries dentales, una forma de neumonía, escarlatina y fiebre reumática. Clostridios. Algunas especies de este tipo son muy peligrosas. Por ejemplo, Clostridium tenati, que causa el tétanos, y Clostridium botulinum, que provoca el botulismo. Reino protista. Son organismos unicelulares, coloniales y pluricelulares simples, todos ellos con una estructura celular eucarionte. Protista significa el primero, en referencia a que probablemente fueron los primeros organismos que existieron. Por lo general son organismos acuáticos. Los hay heterótrofos, de los cuales dependen de otros organismos para su alimentación.
y también autótrofos fotosintéticos, los cuales elaboran sus propios alimentos y además enriquecen al medio con su oxígeno que producen. Por lo general, los organismos de este tipo constituyen el plancton, que es un organismo acuático principalmente microscópico que vive en las capas superficiales del agua y es un importante eslabón dentro de la cadena alimenticia. La mayoría de los protistas tienen un movimiento propio a través de pseudópodos, que son prolongaciones citoplasmáticas, los cuales incluyen los cilios, que son filamentos cortos, o los flagelos, que es una o varias estructuras filamentosas. Muchos protistas son de vida libre, otros forman asociaciones simbióticas y algunos son participios con la entamovea histolítica que provoca la disentería.